Sistema cardiovascular, segunda parte. En la primera parte del sistema cardiovascular se abordó las generalidades del sistema cardiovascular y los componentes histológicos de las diferentes capas que constituyen el corazón. Ahora, en la segunda parte, lo que corresponde abordar es los componentes histológicos de los diferentes vasos sanguíneos que encontramos en la economía corporal. Inicialmente debemos hacer hincapié en algo que en el estudio histológico del sistema cardiovascular en este componente de vasos sanguíneos es muy repetitivo y es cuáles son las túnicas o capas que componen un vaso sanguíneo, ya que cuando se entre a hablar de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, va a ser muy repetitivo las capas, pero haremos algunas precisiones de esas capas desde el punto de vista histológico. Entonces, a grosso modo, los vasos sanguíneos poseen tres capas o túnicas, la que denominamos túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, desde la luz del vaso hacia el exterior. La túnica íntima, por lo tanto, es la capa más interna. Ella está constituida por el endotelio vascular, la lámina basal endotelial, la capa subendotelial. Haciendo precisiones histológicas, la lámina basal endotelial puede tener la constitución convencional de una lámina basal epitelial con fibras colágenas, proteoglucanos, glucoproteínas, y la capa subendotelial corresponde a ese tejido conectivo laxo que está por debajo del endotelio. Y ocasionalmente aquí en los vasos sanguíneos es importante que podamos encontrar células de músculo liso, también llamadas leiomiocitos, a nivel de esta capa subendotelial. Algunas precisiones con arterias y arteriolas es que esta capa subendotelial va a contener una capa de material elástico que forma que es fenestrado o que es onduleante y que se llama la membrana elástica interna. La túnica media, como su nombre lo indica, pues está en la mitad de la pared vascular y se compone principalmente de capas concéntricas de leiomiocitos. En arterias es relativamente gruesa con respecto a las venas y se ubica desde la llamada membrana elástica interna que la acabamos de mencionar hasta la membrana elástica externa, que la va a separar de la túnica adventicia. Entre los leiomiocitos uno encuentra también algo de tejido conectivo algunos componentes, como por ejemplo fibras reticulares, fibras elásticas, componentes de sustancia fundamental como los proteoglucanos, que son producidos por estos mismos leiomiocitos. Y hacia el exterior del vaso encontramos la llamada túnica adventicia, la cual es un tejido conectivo externo que principalmente está dotado de fibras colágenas, de fibras elásticas, y es relativamente delgado en la mayor parte del sistema de arterias y muy grueso en el sistema de venas, como lo vamos a ver más adelante. Algo que es muy importante también en las arterias y venas de mayor calibre es que la túnica adventicia posee una estructura de vasos sanguíneos llamada vasa vasorum, la cual tiene que ver con vasos dentro de esa pared vascular que irrigan a la pared vascular. Y también encontramos nervios de tipo autónomo, es decir, pertenecientes al sistema simpático y parasimpático, llamados la nervi vasorum, los nervios de los vasos, los cuales van a controlar precisamente los cambios a nivel de esa pared que se relacionan con dos eventos muy importantes llamados vasoconstricción y vasodilatación. En esta primera imagen esquemática lo que podemos ver es ese comportamiento y la presencia de las túnicas a nivel de los diferentes vasos. Aquí es importante entonces que veamos si posee o no las tres túnicas un determinado vaso dependiendo de su calibre. Entonces, las arterias, ya vamos a mirar su clasificación. Las de mayor calibre van a tener las tres túnicas, pero a medida que vamos disminuyendo
de calibre y vamos llegando a lo que se llama el lecho microvascular, las capas se van adelgazando e incluso se van perdiendo. No es extraño que las arteriolas ya no posean adventicia ni tampoco una túnica media sofisticada, sino es una túnica media muy rudimentaria. Y si ya estamos hablando de los capilares en el lecho microvascular, estos adolecen de capas y realmente están solo constituidos por el endotelio y la lámina basal endotelial. Y cuando vamos hacia el sistema de venas, pasa que las venas de pequeño calibre y las vénulas van a tener esa túnica media rudimentaria, pero al aumentar de calibre hacia venas medianas y grandes, ya vamos a tener las tres túnicas que acabamos de mencionar. Entonces es importante que comprendamos eso de entrada, cuáles son las túnicas y cómo se van comportando esas túnicas a lo largo de los lechos arteriales, del lecho microvascular y de las venas grandes. Entonces el endotelio sería una de las capas estructurales de la túnica íntima que es constante a cualquier tipo de vaso sin importar si es vena, arteria o pertenece al lecho microvascular. Ese endotelio vascular, entonces, si lo miramos desde el punto de vista de clasificación epitelial, es un epitelio plano simple, el cual va a tapizar la superficie interna de esa túnica íntima de cualquier vaso sanguíneo. Aquí es importante que estas células aplanadas forman una capa continua, son alargadas y tienen formas poligonales, por lo que también se le puede llamar a este epitelio escamoso simple. Este epitelio tiene una particularidad importante y es que en su superficie apical van a expresarse en estas células endoteliales una gran cantidad y variedad de las denominadas moléculas de adhesión celular que se trabajan en el capítulo de epitelios. Y también vamos a tener una gran cantidad de receptores de superficie para diferentes tipos de moléculas. Estas moléculas de adhesión celular y estos ligandos de esos receptores van a ser muy importantes en en todas las funciones que va a desempeñar este endotelio a nivel vascular. Por lo tanto, consideramos a las células endoteliales muy importantes en la homeostasis no solo de los vasos sanguíneos, sino también de los diferentes componentes de la sangre, tanto del plasma como de los elementos formes. Este endotelio está dotado de unas propiedades funcionales que son cambiantes en tanto cuanto los estímulos y la respuesta a esos estímulos a nivel del endotelio pues son muy variables y diversos. A esas modificaciones funcionales que sufre el epitelio del endotelio vascular cuando es estimulado por estas moléculas es lo que denominamos en fisiología activación endotelial. Aquí tenemos entonces un primer esquema de un endotelio convencional. Miremos ahí el epitelio plano simple. Son células escamosas, poligonales, están muy juntas unas a otras, unidas por complejos de unión epitelial. Y tenemos debajo de ellas una lámina basal endotelial. Aquí podemos ver esta misma representación, pero ya desde un corte de microscopía electrónica de barrido. Aquí vemos entonces la presencia de las células planas o escamosas formando ese epitelio continuo y la presencia hacia el exterior de una lámina basal endotelial. Si bien es cierto, histología funcional engloba algunos conceptos funcionales de los tejidos, el grueso del estudio endotelial será motivo de la fisiología. Pero en esta tabla podemos ver resumidas algunas de las propiedades y funciones de esas células endoteliales. Entonces, principalmente las células endoteliales tienen que ver con el mantenimiento de una barrera de permeabilidad selectiva a nivel endotelial, un mantenimiento de la barrera antitrombótica endotelial, modular el flujo sanguíneo y la resistencia vascular de esa sangre a través de los vasos, regular la proliferación celular, también regular la respuesta inmunológica, mantener la matriz extracelular a nivel de este epitelio y también participar en el metabolismo de moléculas como lipoproteínas y colesterol.
Aquí vemos qué funciones se asociarían con estas diferentes propiedades: la difusión simple, el transporte activo, la pinocitosis y la endocitosis a través de ese endotelio, secreción de moléculas de tipo procoagulante, protrombótico o anticoagulante antitrombótico, también secreción de moléculas que van a aumentar o disminuir el calibre de la luz vascular, es decir, vasoconstrictores y vasodilatadores, secreción de diferentes moléculas llamadas factores de crecimiento que activan la división celular, también inhibidores de esa proliferación celular. Tenemos regulación de la migración de los leucocitos hacia el tejido conectivo asociado a lo que denominamos inflamación. Para eso es que requerimos en gran medida la expresión de estas moléculas de adhesión celular tanto en los leucocitos como en el endotelio. La regulación de esa función inmunológica, el endotelio es capital para que se desarrolle. También las células endoteliales pues sintetizarán componentes de la lámina basal endotelial y del glucocálice endotelial. Podemos activar respuesta de radicales libres de oxígeno y también oxidación de lipoproteínas de baja densidad LDL. Y acá pues tenemos algunas moléculas de las cuales estaríamos relacionando algunas de esas funciones. Esto es para estudiarlo de una manera mucho más pausada, pero básicamente desde el punto de vista fisiológico estas serían las funciones que desempeñaría un endotelio vascular. Con respecto a la vasodilatación, que tiene que ver con el aumento del calibre de la luz de un vaso sanguíneo, el endotelio va a activar una cascada de señalización en la cual las células endoteliales van a tener una tracción y también el músculo liso va a tener una relajación, por lo cual la luz de ese vaso sanguíneo pues va a aumentarse. Para activar ese proceso nosotros necesitamos señalización que puede estar desde receptores de la membrana de la célula endotelial. En este caso podemos tener mediadores como el ADP, como las cininas, también cizallamiento dado por los glóbulos rojos que van pasando en continuidad a ese endotelio. Esto lleva a que dentro de la célula endotelial pues se produzcan algunas cascadas de señalización que van buscando, por ejemplo, la producción de mediadores como las prostaglandinas, como el óxido nítrico, como el factor de crecimiento del endotelio vascular, etcétera. Y estas moléculas van a actuar directamente sobre el músculo liso desde diferentes formas. La primera de ellas es cambiar la polarización de la membrana del leiomiocito. Lo segundo es desencadenar una cascada de segundos mensajeros, también por el sistema de adenilato ciclasa, de guanilato ciclasa y entre otras, que en última buscan que haya una relajación del músculo liso. Y con esa relajación del músculo liso que garantizamos que el calibre de la luz vascular se aumente. En la otra dirección también podemos emitirle señales al endotelio que vayan encaminadas a producir el efecto contrario, es decir, que se disminuya el calibre de la luz vascular, evento llamado vasoconstricción. Hay moléculas que se producen localmente o que vienen producidas a distancia y tienen sus respectivos receptores en la célula endotelial, como es el caso de la angiotensina 2 o la trombina. Dentro de ese endotelio se van a producir otros mediadores por cascada de señales, como es el caso del anión superóxido, las endotelinas, otro tipo de prostaglandinas y también los tromboxanos, los cuales al actuar sobre las células del músculo liso, sobre los leiomiocitos, van a producir el evento de contracción de esas células que, como mencionamos, están tanto en la túnica media como en el tejido conectivo subendotelial, ocasionando entonces que haya una contracción hacia el centro del vaso, por lo que la luz del vaso va a disminuir. Ahora vamos a dirigirnos al estudio segmentado de los grupos de vasos sanguíneos, haciendo las particularidades necesarias sobre cada uno de los componentes de las diferentes túnicas. Y ahí es importante que el estudiante vaya haciendo hincapié en qué
modificaciones presenta un determinado vaso en alguna de esas túnicas, o si el vaso no presenta todas las túnicas, o si realmente hay una similitud entre vasos arteriales o venosos desde algún punto de vista del componente histológico, para que haya una comprensión adecuada posterior de la fisiología vascular, tanto venosa como arterial, en el curso de fisiología. Entonces, las arterias inicialmente iniciamos el recorrido en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho y nos vamos yendo distalmente. Las arterias tienen tres subdivisiones. Las de mayor calibre las llamamos arterias grandes o elásticas. Ahí encontramos como ejemplos a la arteria aorta, las arterias pulmonares y las ramas principales del callado aórtico, como lo son el tronco brachiocefálico, las arterias carótidas comunes, las arterias subclavias y también unos ramos terminales abdominales de las arterias de la arteria aorta, que son las arterias ilíacas comunes. Luego siguen las arterias de mediano calibre, también llamadas arterias medianas o arterias musculares. Ahí van cualquier arteria que tenga nombre que no sea una de las arterias grandes. Esas serían arterias medianas, ejemplo, arteria radial, arteria cubital, arteria poplitea, arteria cerebral media, etcétera. Esas son arterias de mediano calibre musculares. Y vienen luego las pequeñas arterias y arteriolas. Estas no tienen nombre y su particularidad es que se diferencian unas de otras por la cantidad de capas de músculo liso que se presente en la túnica media. Ahora, haciendo hincapié en cada una de ellas, pues ya mencionamos que las arterias grandes o elásticas son las de mayor calibre. Estas sirven principalmente como vías de conducción desde el corazón hacia las regiones corporales principales. Estas arterias favorecen el movimiento continuo y uniforme de la sangre a través de estas vías que ellas forman. Y la retracción elástica, cuando el corazón está en reposo, lo que denominamos diástole, mantiene lo que llamamos en fisiología la presión arterial y el flujo sanguíneo. En cuanto a sus túnicas, poseen una túnica íntima que es relativamente gruesa. Ya habíamos mencionado que hay un endotelio con su respectiva lámina basal. En este caso, las células del endotelio tienen uniones de tipo estrecho, es decir, son las ocluyentes, y también entre ellas se presentan uniones de tipo hendidura. Si ustedes recuerdan, estas también son llamadas uniones comunicantes o uniones tipo gap. También dentro de estas células endoteliales es importante que en el citoplasma se encuentran unas vesículas que se llaman los cuerpos de Weibel-Palade. Estas vesículas, dentro de su contenido, poseen dos moléculas que son muy importantes. Está el factor de von Willebrand, que el factor de von Willebrand tiene que ver con la cascada de adhesión plaquetaria, es decir, cuando haya necesidad de reparar alguna lesión sobre el endotelio, se activa una cascada coagulatoria y una cascada de hemostasia. El factor de von Willebrand es muy importante para todos estos procesos que tienen que ver con esa activación de la cascada de coagulación y la hemostasia, para que las plaquetas reparen esa lesión vascular. Y también contienen una molécula de adhesión muy importante que se utiliza cuando va a haber migración de glóbulos blancos desde la sangre hacia el tejido conectivo, que se llama la selectina P. En cuanto a los componentes de la capa de subendotelio, que ya dijimos que es el tejido conectivo asociado a esa lámina basal endotelial, ella tiene pues un tejido conectivo convencional con fibras elásticas, con fibras de colágeno, y una célula que es muy importante en esa localización es los leiomiocitos, los cuales, pues aparte de tener sus propiedades de músculo, de contractilidad, pues también van a secretar esos componentes de matriz extracelular. Ocasionalmente también podemos encontrar células como los macrófagos, que ustedes recordarán, son células provenientes de los monocitos, o también son células residentes de los tejidos conectivos, que tienen una función fagocítica.
También encontramos la denominada membrana elástica interna en esa túnica íntima. Esta no es fácil de visualizar en los cortes con hematoxilina y eosina precisamente porque estas capas elásticas del vaso se pierden también dentro de los componentes del tejido conectivo aquí a nivel subendotelial. De manera que para visualizarla bien, pues tendríamos que usar alguna tinción específica de fibras elásticas. Dentro de la túnica media, que es la más gruesa de las tres capas, esto es muy importante para diferenciar una arteria de una vena de estos calibres grandes, pues un componente supremamente importante son las fibras elásticas. Estas fibras se pueden, digamos, distribuir de dos formas, formando hojas o formando láminas que son onduleantes, también llamadas láminas fenestradas, que van a estar interponiéndose entre las capas de los leiomiocitos. Los leiomiocitos entonces van a ser capas de forma concéntrica, es decir, del centro hacia afuera de la túnica, y también podemos encontrar que se producen gracias a estos leiomiocitos componentes de matriz extracelular, como son fibras de colágeno y componentes de la sustancia fundamental, es decir, glucoproteínas, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Finalmente, en esta arteria, la túnica adventicia es relativamente delgada y está hecha de un tejido conectivo convencional con fibras colágenas, fibras elásticas. También podemos encontrar células del tejido conectivo, principalmente fibroblastos y macrófagos. Y como lo habíamos mencionado hace un rato, encontramos por el calibre del vaso, los vasos de los vasos y los nervios de los vasos, es decir, la vasa vasorum y la nervi vasorum. En esta lámina, pues podemos ver de manera esquemática a la izquierda el corte de cómo estaría la distribución de estas capas que acabamos de mencionar, y a la derecha un corte histológico con una tinción específica para fibras elásticas. Entonces, aquí podemos ver las tres túnicas, la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia. Aquí podemos ver en la túnica íntima el endotelio, la lámina basal endotelial y el tejido conectivo subendotelial. Y aquí nos están pintando en ese límite entre la túnica íntima y la túnica media la membrana elástica interna, que como ya lo mencionamos, no va a ser fácil de observar en los cortes. Luego viene la capa más gruesa de las tres, que sería la túnica media. Miren ahí las láminas circunferenciales o concéntricas de leiomiocitos, que están separadas unas de otras a través de ese material elástico, también de material de fibras colágenas, ¿cierto? Y viene al final la presencia de la túnica adventicia, que como ya lo mencionamos, pues va a tener los componentes de un tejido conectivo convencional, con también los vasos sanguíneos, la vasa vasorum y la nervio vasorum. Ahora debemos entender esto para poder ir a los cortes. Entonces, cuando abordemos un vaso sanguíneo, lo importante es tener una ubicación espacial y tener un orden para la comprensión del vaso. Entonces, lo más recomendable es que empecemos por la luz. En este caso está aquí a la derecha para definir la capa inicial, que sería la túnica íntima. Luego la capa más gruesa, más o menos vemos aquí los límites entre ellas, la túnica media y luego la túnica adventicia. Aquí algo que es importante y lo acabé de decir es que estamos utilizando una coloración especial para fibras elásticas, es decir, una forma muy interesante de estudiar estos vasos elásticos, pues, las arterias elásticas, arterias grandes, es el uso no solo de tinción convencional con hematoxilina y eosina, sino también el uso de coloraciones que nos permitan observar de manera más adecuada las fibras elásticas. Dentro de esas tinciones encontramos, por ejemplo, la resorcina, la orceína, algunos tricrómicos, están también la tinción de Berghoff, entre otras. Lo importante es que entendamos que esas tinciones están buscando visualizar mejor las fibras elásticas, como lo podemos ver acá. Si ustedes miran, son fibras que tienen forma onduleante, que son fenestradas, es decir, que no están continuas y no van dejando espacios
entre ellas una al lado de las otras. Y acá viene algo importante. Si ustedes notan, aquí se observa fibras elásticas en en la finalización de lo que sería la túnica íntima, pero se confunden con las fibras elásticas de la túnica media. O sea, aquí no es tan fácil decir dónde está la membrana elástica interna. Sabemos que cuál es su localización espacial, pero cuando la vemos en los cortes nos queda difícil saber dónde está, dado que se confunde con el material elástico de la túnica media. En esta tinción también estamos observando de una manera bonita las fibras elásticas. Aquí estaban haciéndonos un poco de acercamiento para que podamos identificar los componentes de la pared. Entonces tenemos la luz, luego viene la túnica íntima, si ustedes recuerdan está hecha de endotelio, lámina basal y el tejido conectivo subendotelial. Entonces aquí si ustedes miran, uno dice dónde empieza la túnica íntima y la túnica media, no hay como una claridad. Entonces aquí más o menos este autor nos dice que es por acá, pero si ustedes miran aquí también hay material elástico. Entonces decir arbitrariamente que ahí está el borde de la túnica íntima, pues no es tan adecuado. Y ustedes miran acá que se ven muchísimas fibras elásticas. Y estos núcleos que se encuentran aquí que ustedes observan, pues serían los núcleos de los leiomiocitos. Ahora acá también se puede ver, esta región tiene más colágeno que las anteriores, esa sería la adventicia. Y aquí, por ejemplo, vemos un vasa vasorum, que ya dijimos que corresponden a vasos sanguíneos dentro de la túnica adventicia. Este vaso es una arteriola, lo mismo que este que está aquí. Y acá pues estamos teniendo un detalle de la túnica íntima. Entonces, miren, tiene el endotelio, tenemos el tejido conectivo subendotelial, acá lo que no es claro es la lámina basal, también deberíamos usar alguna tinción como lo es el ácido periódico de Chip-Paz para poder observarla mejor. Y tenemos acá la presencia de fibras colágenas y fibras elásticas y los núcleos de los leiomiocitos también en esa ubicación. Aquí tenemos otra tinción que es azul de toluidina, que es otra tinción en la cual se puede observar bien el colágeno y también es bueno para ver las fibras elásticas. Entonces acá abordaríamos esta región sería la luz. Aquí tendremos el endotelio, sus células planas, y el tejido conectivo subendotelial. Acá lo que es llamativo es que sí podemos ver donde haya más fibras elásticas. Entonces acá vemos más o menos que este sería el límite de la túnica íntima. El colágeno aquí está azul, pero lo que se ve más teñido, más azul, serían las fibras elásticas en la túnica media. Acá los núcleos se ven muy pálidos, no se ven muy bien para poder visualizarlos, pero algunos de los que se pueden observar, recordemos que son leiomiocitos. Acá estamos viendo el aumento de este recuadro que está acá. Por lo tanto, hacemos más precisión en la túnica íntima. Tenemos el endotelio, ahí no se puede visualizar la lámina basal endotelial, pero sabemos que está en esta región. Luego tenemos fibras colágenas y muy tenues fibras elásticas, que serían más oscuras. Y los núcleos pálidos que alcanzamos a ver en esas localizaciones serían los leiomiocitos. En esta de la parte derecha, pues tenemos la contraparte de lo que sería ya la túnica adventicia y de la túnica media, sería como la continuación de esta. Aquí nos muestran este espacio en blanco, pero más o menos sería la continuación de la lámina de la izquierda. Entonces aquí alcanzan a ver fibras elásticas y leiomiocitos y miren que acá lo que aparece bruscamente son grandes cantidades de haces de colágeno que se ven aquí sólidos y azules, pero no tan azules como lo son las fibras elásticas. Acá también vemos muchos núcleos. Estos núcleos corresponden a células tanto residentes como migrantes del tejido conectivo. Y aquí lo que sí no alcanzamos a ver son vasa vasorum. Ahora las arterias medianas o musculares, como su nombre lo indica, pues su calibre va disminuyendo con respecto a las arterias elásticas. Su nombre va precedido de cómo va a estar constituida su pared. La cantidad de material elástico va disminuyendo y lo que va predominando son los leiomiocitos, las capas de músculo liso. Por lo tanto,
eh, eso es lo que le da nombre a la arteria y esos leiomiocitos se convierten en lo más importante en la túnica media, que aquí va a ser muy, muy importante para su identificación histológica. Aquí, como disminuye el material elástico en la túnica media, es muy fácilmente visible la membrana elástica interna, se ve bastante bien, se ve prominente, lo cual ayuda a decir de manera cierta en un corte histológico cuál es una arteria muscular versus una arteria elástica. Esta es la clave, identificar la membrana elástica interna en estas arterias. Y en ocasiones, sobre todo cuando se utilizan tinciones especiales para material elástico, se puede reconocer la membrana elástica interna. La túnica íntima pues es relativamente más delgada que en las arterias elásticas, tiene convencionalmente pues el endotelio con su respectiva lámina basal y el tejido subendotelial es más delgadito, es un tejido conectivo convencional y pues con su respectiva membrana elástica interna prominente. Con respecto a la túnica media, ya dijimos que lo predominante son los leiomiocitos, que están embebidos en fibras de colágeno y un material escaso elástico. No es que no exista, pero sí es menor que en la túnica media de las arterias de mayor calibre. Y acá también, al igual que en las arterias elásticas, no hay fibroblastos, es decir, que estos componentes de matriz extracelular los sintetizan los mismos leiomiocitos. Con respecto a la túnica adventicia, pues tenemos un tejido conectivo que posee fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, y acá ocasionalmente también podríamos ver algún número muy finito de adipocitos de tipo unilocular o blanco. Es relativamente la capa más gruesa de las tres. Suele tener más espesor o un espesor más o menos igual que la túnica media, lo que también ayudaría en su distinción histológica. Y las fibras colágenas son el componente extracelular más importante. Aquí en la túnica adventicia frecuentemente encontramos fibras elásticas en el límite entre túnica media y túnica íntima, lo que denominamos membrana elástica externa. No es siempre visible, pero con las tinciones adecuadas se pudiera observar. Y también poseemos nervi vasorum y vasa vasorum, solo que el calibre de estos vasos, de los vasos y estos nervios de los vasos es menor con respecto a los que encontramos en la túnica adventicia de las arterias de mayor calibre. Aquí tenemos entonces el corte esquemático, las tres capas convencionales, los mismos componentes que hemos estado hablando, pero miremos acá ya con mayor precisión que la membrana elástica interna va a ser visible, Y miren acá en la túnica media cómo es predominante el músculo con respecto al material extracelular. Y miren que la túnica adventicia casi que tiene el mismo espesor de la túnica media y ahí encontramos los mismos componentes que en la arteria de mayor calibre. Y otra cosa que, como mencionamos hace un rato, puede que se vea, puede que no, es la membrana elástica externa que separará las túnicas media de adventicia. Si vamos al corte, entonces tenemos lo mismo, una luz y unas capas. Esta tinción, por ejemplo, es la tinción de Berhoff y va a teñir el material elástico en negro, lo mismo que los núcleos de las células. Entonces, si ustedes miran acá, uno sabe aquí de dónde a dónde va la túnica media. Aquí está la membrana elástica externa y la membrana elástica interna. Si ustedes miran acá, lo que se ve en negro, la mayoría son núcleos de los leiomiocitos, que aquí se ve el núcleo en sacacorcho en la mayoría de ellos, es decir, que están en estado de contracción, pero se ve un material elástico ocasional. Y aquí afuera, si ustedes son más o menos juiciosos y siguiéramos imaginariamente el espesor de la túnica adventicia es más o menos del mismo calibre que el de la túnica media. Y acá lo que más vemos son núcleos de estas células del tejido conectivo, pero el material elástico es muy escaso. Acá el colágeno está más o menos teñido como en amarillo ocre. Entonces, si ustedes miran tanto en la túnica media como en la adventicia, hay cantidades variables de colágeno. Aquí tenemos un corte con tinción de rutina.
Y si ustedes observan acá está la luz y vemos muy bien el endotelio vascular, pero hay esta estructura, si ustedes la denotan, es una estructura eosinófila onduleante debajo o en ese tejido conectivo subendotelial. Esa es la membrana elástica interna. Es decir, que tenemos certeza que aquí termina la túnica íntima y empieza la túnica media. Si ustedes observan aquí se ve material eosinófilo, pero eso principalmente corresponde a tejido de colágeno más que a tejido elástico, pero podemos encontrar fibras elásticas ocasionalmente como esta, por ejemplo. Y vemos los núcleos en sacacorcho o en reposo asociados a los leiomiocitos. Recuerden que el núcleo de sacacorcho del leiomiocito se presenta cuando el leiomiocito está en contracción. Ahora, si ustedes observan acá, también uno alcanza a dibujar una lámina de material elástico que va a separar la túnica media, que es esta, de la adventicia que estaría afuera. Entonces, esta es la membrana elástica externa. Ahí estamos convencidos que termina una túnica para empezar la otra. Entonces, la forma de diferenciar las arterias musculares en hematoxilina eosina es esa, o en cortes con tinciones especiales, buscar, localizar las membranas elásticas que son bastante visibles. Acá tenemos otro ejemplo donde también podemos ver muy claramente la membrana elástica interna. Aquí la que no es muy clara es la membrana elástica externa, pero podemos mirar que más o menos es por acá, porque miren que la gran cantidad de leiomiocitos llegan como hasta esta zona. Aquí ya nosotros no vemos leiomiocitos. Y otra cosa que nos puede ayudar es la basa vasorum. Estas estructuras que están acá, esos son vasas vasorum, que corresponden entonces a los vasos sanguíneos de esta túnica adventicia. Luego vienen las arterias de menor calibre, también llamadas arterias pequeñas, y después las arteriolas que están previas al sistema de capilares. Las arteriolas también podríamos llamarlas arteriolas precapilares o simplemente arteriolas. Pero debemos tener la precisión que ellas se van a ubicar previo al sistema de capilar. Es decir, que ellas hacen parte del sistema microvascular. Las arteriolas y las arterias pequeñas, como lo habíamos mencionado hace un rato, difieren en las capas de músculo liso en la túnica media. Entonces, las arteriolas van a tener una a dos capas de músculo liso, mientras que las arterias pequeñas pueden tener más de tres capas hasta ocho capas de músculo liso en la túnica media. Aquí la túnica íntima de las arterias pequeñas tiene una membrana elástica interna, mientras que en las arteriolas puede que se observe como puede que no, puede haber como puede que esté ausente, y el endotelio en ambos tipos de vasos es similar al de otras arterias, como ya lo hemos mostrado previamente. La túnica adventicia, aunque existe, es muy delgada, mal definida y se mezcla con el tejido conectivo en el que estén embebidos estos vasos sanguíneos de menor calibre. Como mencionamos, las arteriolas pertenecen al sistema microvascular y ellas actúan como reguladores de la cantidad de sangre que ingresa a los lechos de los capilares, es decir, si la arteriola se constriñe, disminuye el flujo; si la arteriola se dilata, aumenta el flujo hacia estos capilares el lecho microvascular. El engrosamiento, por más leve que sea el músculo liso en el origen del lecho capilar de la arteriola, se llama esfínter precapilar. Esfínter hace referencia como a una compuerta que se va a presentar antes del capilar y que está precisamente en la arteriola. Entonces acá tenemos dos cortes. Vamos a iniciar por el de la derecha, el de hematoxilina y eosina. Acá tenemos dos formas de ver los vasos, y eso es importante. Un vaso, al ser una estructura cilíndrica, puede cortarse histológicamente de forma transversa o de forma longitudinal. Si cortamos el vaso de forma transversa, su luz va a ser circular y sus capas van a ser concéntricas. Mientras que si los cortamos de manera longitudinal, como en este caso, pues la luz va a ser más bien de tipo lineal, lo mismo que las capas, para que comprendamos esa dinámica. Entonces,
Como habíamos mencionado, las arteriolas van a tener solo dos capas de músculo liso, mientras que las arterias pequeñas van a llegar a ocho capas. Entonces, acá podemos ver una arteriola, miren que la luz es relativamente pequeña, vemos las células endoteliales y aquí alcanzamos a ver una a dos capas de músculo liso y ya por fuera no hablamos de una adventicia formal, sino que como vemos se queda embebido el tejido conectivo de la zona donde estemos con la adventicia de esa arteriola, porque es muy reducida. Ahora, mirando aquí de manera longitudinal, si ustedes ven, aquí alcanzamos a ver eh, unas dos hasta casi tres capas de músculo liso, ahí se alcanzan a ver los núcleos en sacacorso de los leomiocitos y vemos la luz con el endotelio vascular. O sea que básicamente para identificar una arteriola lo que miramos es el calibre del vaso y que tenga una capa de células planas correspondiente al endotelio y dos capas de leiomiocitos, con eso es suficiente. Ahora si tenemos acá, por ejemplo, la visualización transversa, pero en corte de microscopio electrónico, pues va a ser mucho más claro el escenario. Entonces tenemos la luz con estos glóbulos rojos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una plaqueta en esa luz. Y acá lo primero que vemos es estas células planas, en este caso se alcanzan a ver en el corte de dos células. Ese es el endotelio vascular. Luego alcanzamos a ver aquí más lúcida la membrana basal endotelial y luego vienen las capas de músculo liso, es decir, que estas células que se ven acá son leiomiocitos. Esta, por ejemplo, esta arteriola, tiene solamente una capa de espesor de células musculares lisas. Y si ustedes miran acá afuera, ya hay células de tejido conectivo como por ejemplo fibroblastos, también se alcanzan a ver fibras, de manera que identificar una arteriola no debe darnos mayor dificultad. Aquí volvemos al mismo escenario, no olvidar si estoy en corte transverso versus si estoy en corte longitudinal. En este caso, por como vemos las luces, es un corte de tipo longitudinal. Entonces, aquí hay dos arteriolas. Quiero que miren la diferencia de los calibres de las luces y de las capas de músculo liso, que también es observable. Entonces, tenemos la luz, tenemos el endotelio, hay algunos glóbulos ahí incluidos en la luz, y tenemos en este caso unas dos capas de músculo liso. Si miramos la adventicia, se confunde con el tejido conectivo que está incluyendo ese vaso. Siempre es usual que encontremos al lado de una arteriola una vénula, porque estos vasos sanguíneos eh, tienen su respectivo acompañante. Una arteria siempre va acompañada de su respectiva vena de drenaje. Entonces, las arteriolas suelen estar acompañadas de las vénulas correspondientes. Acá estos dos arteriolas, si ustedes miran, son de mucho menor calibre que la que estamos viendo aquí a la izquierda. Tienen una luz mucho más pequeña y realmente solo tienen una capa de músculo liso. Es decir, que muy probablemente estas dos arteriolas son precapilares, en cambio esta está un poco más atrás. A menos capas de músculo liso, yo pienso que me estoy acercando cada vez más a los capilares. Es decir, que cuando yo estudio arterias, voy de mayor calibre a menor calibre hasta llegar al lecho capilar correspondiente. Ahora, aquí, aunque está un poco más complejo, nosotros alcanzamos a ver esta región que se ve así. Esto es una arteriola que quedó en corte longitudinal en una muy buena porción de su superficie, mientras, por ejemplo, esta que está acá o esta que está acá están en corte transverso. Miren, aquí hay algo de tejido adiposo en ese tejido conectivo. También estamos aquí observando la aparición, esto es un corpúsculo sensitivo que se estudian en la parte de piel, se llama también el corpúsculo de Bater-Pasini, y aquí vemos algo de tejido conectivo denso irregular. Si ustedes miran acá, es un poco complejo el corte, pero lo que podemos hacer es ubicar zonas. Aquí dice zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Para entender mejor, es la 2 y la 4, porque la 1 y la 4, la 1 y la 3 no se ven muy bien. Entonces, la 1 y la 3 serían descartables para estudiar este tejido, más la 2 y la 4 que se ve en la luz, y se ve bien el endotelio y se ven dos capas de músculo liso. Aquí pasa lo mismo. Endotelio sería esto y dos capas de músculo liso.
Aquí alcanzamos por como el corte se desajusta, se daña un poco con la preparación, que algunos leiomicitos quedaron metidos en la luz, pero no es que estén ahí, sino que son artificios del corte. No es que el corte así, sino que con la preparación histológica para realizar la tinción, pues se daña un poco el tejido. Esta tabla es muy ilustrativa con respecto al comportamiento de las arterias desde los mayores calibres hasta los menores calibres. Entonces aquí ustedes observan el calibre del vaso, el nombre del vaso, los componentes en cada una de sus túnicas, que ya los hemos mencionado. O sea, el resumen de lo que acabamos de estudiar es esta tabla que por su cuenta pueden estudiar con mayor calma. Aquí simplemente menciono que este es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Luego, la idea es ir hacia adelante, es decir, que vamos de mayor calibre a menor calibre hasta llegar a los capilares y ahora vamos a arrancar de los capilares hacia las venas. En ese sentido, va a ocurrir lo contrario a como estudiamos las arterias, es decir, aquí vamos a ir desde los capilares y el sistema de venas va a ir de menor calibre hasta llegar a las venas de mayor calibre o venas grandes. Entonces iniciamos con los capilares. Los capilares, como lo mencionamos hace un rato, son los vasos sanguíneos más pequeños que existen. En su calibre son micras lo que estamos hablando son las zonas donde se va a permitir el intercambio de gases y de sustancias entre los tejidos y el sistema vascular. Entonces aquí permiten que el líquido que tiene gases, metabolitos, desecho, se muevan a través de esas paredes para llevarle sustancias necesarias a los tejidos y recoger sustancias de desecho metabólico de los tejidos y llevarlas hacia la circulación para su posterior eliminación en los órganos respectivos. Entonces, el entender un capilar es supremamente sencillo. Es un endotelio y su respectiva lámina basal. Ahora, la luz de estos capilares es muy variable, pero puede ser tan pequeña que se dificulte el paso incluso de los elementos formes de la sangre, por lo cual las células que pasen a través de una luz de un capilar estrecho, pues deben de doblarse, deben plegarse para que puedan pasar a través de ese vaso. Y eso también permite que haya la facilidad de entregarle sustancias a estas células o que las células entreguen sustancias al tejido conectivo a través de la pared de ese vaso. Ahora, los capilares no son iguales todos, ellos van a tener una serie de clases. Entonces hay tres tipos de capilares, los que llamamos continuos, los fenestrados y los capilares sinusoides, que son los que ahora vamos a discutir. Entonces, los capilares continuos van a encontrarse en algunas áreas corporales como los tejidos conectivos propiamente dichos, está también en el músculo a nivel de la dermis de la piel, a nivel del intersticio pulmonar y también a nivel del sistema nervioso central en lo que llamamos la barrera hematoencefálica. ¿Por qué se llaman capilares continuos? Porque su endotelio no tiene ningún tipo de perforación, es un endotelio ininterrumpido, continuo, que tiene una lámina basal que tampoco tiene perforaciones, es una lámina basal continua. Por eso llamamos a este capilar desde ese punto de vista del análisis del endotelio y de la lámina basal. Estas células del endotelio pues deberán funcionar basadas en transporte a través de la membrana para que puedan intercambiarse las sustancias. Va a ser más difícil acá el paso de una sustancia a través de la célula y eso es lo que se llama transitosis. La transitosis precisamente es el paso de sustancias desde el borde apical hacia el borde basal de una célula epitelial o viceversa, pero es un paso que requiere energía, que es bastante difícil de realizar, depende mucho de la carga de la molécula, del tamaño, del peso molecular, de la parte bioquímica, entonces no es fácil que una sustancia haga transitosis, pero se puede. Entonces, esto se debe a que las células endoteliales están
unidas por uniones ocluyentes o estrechas, es decir, zónulas ocluyentes, que ustedes recordarán del apartado de epitelio de la histoembriología. Entonces aquí lo vemos en la lámina de la izquierda, vemos aquí un capilar que tiene un endotelio y su respectiva lámina basal. Hay que acotar acá que pueden existir unas células que no pertenecen al capilar, pero están incluidas dentro de la lámina basal de ese endotelio, que se llaman los pericitos o células perivasculares. Estas células ocasionalmente pueden ser reguladoras de la contracción de este capilar, es decir, del calibre de la luz, porque tienen comportamiento de célula muscular lisa sin ser célula muscular lisa, y también regulan el paso de sustancias. Y otra cosa muy importante del pericito es que cuando la célula endotelial vaya a sufrir recambio, el pericito puede convertirse en célula endotelial. Aquí lo que vemos es que el endotelio está sin fenestras, sin perforaciones. Miren que son continuas las células y están unidas muy estrechamente unas con otras a través de complejos de unión de tipo ocluyente. Si vemos la lámina basal acá, nos muestran que se ha retirado un poco la lámina basal para mostrar esa unión estrecha entre las células endoteliales, pero aquí es continua la membrana basal. Eso es lo importante, entender que esta membrana basal no tiene ningún tipo de perforación. Y acá tenemos una microscopía electrónica de transmisión donde podemos visualizar precisamente eso. El endotelio que tiene células con uniones ocluyentes, aquí alcanzamos a ver una de ellas, aquí hay otra de ellas, aquí alcanzamos a ver otra de ellas, son uniones estrechas, por lo tanto más difícil que pase una sustancia. Aquí estaría la luz capilar y aquí, por ejemplo, estamos viendo actos de formar endocitosis con un pseudópodo acá, puede ser una pinocitosis, también estas células lo pueden hacer, y vemos vesículas ahí producto de esa pinocitosis. Entonces aquí esas vesículas, como mencionamos, son para la vía transcelular con la mira de enviar sustancias de la sangre hacia el tejido conectivo o del tejido conectivo hacia la sangre. Y aquí alcanzamos a ver la lámina basal endotelial. Recuerden que la lámina basal tiene una lámina densa y una lámina lúcida que se pueden observar en microscopio electrónico, como en este caso. Miren que se ve una línea oscura y una línea clara. La lámina densa y la lámina lúcida, que son las dos partes de una lámina basal epitelial. Y aquí tenemos por fuera, recuerden, incluida dentro de la lámina basal endotelial, células que rodean al endotelio que se llaman los pericitos. Los siguientes capilares son los capilares de tipo fenestrado. Estos, su localización es un poco más reducida. Los vamos a encontrar en glándulas de tipo endocrino, en los sitios donde hay absorción de moléculas, es decir, en el tubo digestivo, en la vesícula biliar, a nivel de los túbulos renales, a nivel de el páncreas, sobre todo el páncreas de tipo endocrino. Y estas células endoteliales van a tener una particularidad y es que tienen unas aberturas de forma circular que son de pequeño calibre que se llaman fenestras o fenestraciones. Y esas aberturas proveen de conductos a la pared capilar, es decir, que aquí sí el endotelio tiene perforaciones que van a permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido conectivo. Pero la lámina basal no tiene perforaciones, es continua, de manera que aunque existan las perforaciones endoteliales, va a haber una barrera de filtro selectiva a nivel de la lámina basal, que sería el escenario que tenemos acá. Entonces ya analicemos las células endoteliales y miren que tienen una serie de perforaciones más o menos circulares que son las fenestraciones. Pero la lámina basal con los pericitos incluidos no tiene perforaciones, que eso es lo que hace este capilar muy importante. Y aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión para mostrarnos ese evento. Entonces, esta sería la luz del capilar. Aquí estarían las células endoteliales con sus respectivas vesículas, también puede hacer pinocitosis acá,
pero lo que los invito a mirar es esta región donde hay esas flechas. Si ustedes miran, en cada flecha se ve como interrumpida la linealidad del citoplasma de la célula. Se ve un hueco y después citoplasma, hueco, citoplasma. Y después viene la lámina basal endotelial y aquí, por ejemplo, hay un pericito. Pero es más importante verla aquí porque veo más cerca. Entonces, acá sería la luz del vaso, es decir, estaríamos ampliando cualquiera de estas regiones. Se ve la luz del vaso, este sería el endotelio, y los invito a que miren que se ve como una línea negrita entre dos abombamientos. Entonces, los abombamientos son el citoplasma y la membrana de la célula endotelial, y la línea entre ellas sería un diafragma molecular que poseen las fenestras. Y aquí por fuera que tenemos la lámina lúcida y la lámina densa que corresponden a la lámina basal endotelial. Aquí habría, por ejemplo, los pies o las prolongaciones de un pericito. Finalmente, el último tipo de capilar es el sinusoide, también llamado capilar sinusoidal o también llamado capilar discontinuo. El nombre que más utilizamos es sinusoide. Es sinusoide sin necesidad de decir capilar, podemos decir sinusoide. Y ellos se encuentran en algunos órganos muy particulares, por ejemplo en el hígado, a nivel de esos sinusoides hepáticos en contacto íntimo con los hepatocitos, que son las células del el hígado. Están a nivel de, el vaso, aquí se llamarán sinusoides esplénicos, son muy importantes para las funciones tanto inmunológicas como de destrucción de plaquetas y glóbulos rojos que tiene el vaso, y los sinusoides medulares o sinusoides de la médula ósea. Estos son muy importantes para que las células hematopoyéticas permitan el paso hacia la sangre de las células maduras. Si ustedes recuerdan, la médula ósea es el sitio donde se produce la hematopoiesis, es decir, el origen de las células y de los elementos formes de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, que salen desde estas células progenitoras de la médula ósea. Entonces, para que una célula madura que se originó en la médula ósea y quiera pasar a la sangre, lo hace a través de estos sinusoides medulares. ¿Qué características tienen estos capilares sinusoidales o sinusoides? Son de diámetro mucho más grande que los anteriores, su forma es más irregular que las de otros capilares, y las células endoteliales van a tener unas aperturas muy grandes en el citoplasma y van a estar separadas entre sí por espacios intercelulares amplios y regulares. Eso es lo que hace este capilar demasiado permeable. Y sumémosle que la lámina basal ya va a tener también fenestraciones, va a tener perforaciones, lo que permite el fácil paso de no solo moléculas, sino de incluso de células a través de este endotelio. Entonces aquí lo tenemos a la derecha. Si ustedes observan acá, no tenemos pericitos, pueden estar ocasionalmente, pero no es lo usual. Los pericitos son más de los capilares continuos y fenestrados. Y lo que tenemos acá es, miren esa forma de esas células endoteliales, que esto es irregular, ven que hay espacio entre ellas, hay espacio intercelular que es bastante amplio y también tienen unas perforaciones muy marcadas, de manera que este capilar es el más permeable de los tres. Ahora también quiero que miren la membrana basal, miren que es una membrana que tiene también separación, perforaciones, es una membrana basal discontinua y que le permite entonces a este capilar esa tasa de permeabilidad elevada. Como ya habíamos mencionado, pues los pericitos aparecen principalmente en algunos capilares rodeando a ese endotelio vascular y quedan incluidos dentro de la lámina basal endotelial. Y también mencionamos que ellos pueden modular el flujo sanguíneo capilar en algunos lechos microvasculares específicos, pueden sustentar a estos capilares y también darle estabilidad. Y como mencioné, pueden diferenciarse en célula endotelial o en otras células del tejido conectivo porque tienen el comportamiento de células madre mesenquimales indiferenciadas, es decir, bajo determinados estímulos con determinados factores de crecimiento, pues van a poder diferenciarse en otras células del tejido conectivo, que eso es
muy importante. Ahora, acá en este lecho microvascular que estamos estudiando también pueden existir algunas situaciones en las cuales se crucen eh, algunas arterias y venas de manera directa, y es lo que conocemos como anastomosis arteriovenosa. Pero para que se hable de anastomosis arteriovenosa no debe existir un capilar entre una vénula y una arteriola, debe estar ausente, por lo que la arteriola directamente va a contactar con una vénula. Entonces esas son las llamadas anastomosis arteriovenosas y son comunes a nivel de la piel de los dedos, a nivel de la nariz, sobre todo en la punta, en los labios, en los cuerpos cavernosos, tanto el pene como el clítoris. Y aquí que tenemos, que hay un esfínter precapilar en contracción de las arteriolas cuando hay anastomosis, que hacen que pase sangre al lecho capilar y en relajación envían sangre a la vénula sin pasar por el lecho capilar. Aquí podemos ver ese escenario. Entonces, iniciamos en el lado arteriolar. Si ustedes miran acá, estamos viendo cómo está pasando sangre desde una arteriola hacia una vénula, pero miren que aquí hay como un esfínter. Entonces, si tenemos el escenario que el esfínter esté abierto, que no esté relajado, la sangre pasa directamente de la arteriola a la vénula. Pero si contraemos el esfínter, miren que hay diferentes regiones que así lo están mostrando. La sangre va a entrar al lecho de capilares para después de ese lecho capilar irse hacia el componente de vénulas. Entonces, la anastomosis arteriovenosa depende de los esfínteres precapilares, básicamente. Bien, ahora en nuestro camino de vuelta al corazón, pues vamos ahora a hablar de las venas. Y las venas las estudiamos al contrario de calibres que las arterias, es decir, vamos a ir desde las vénulas hacia las de mayor calibre. Entonces, en ese sentido, tenemos las vénulas que se subclasifican en poscapilares y vénulas musculares y reciben la sangre procedente del sistema microvascular. Luego vamos a venas pequeñas, que son continuación de las vénulas musculares. Luego a las venas medianas, que son la mayor parte de venas las que tienen nombre, es decir, se parecen a las arterias musculares. Y las venas grandes que ya son limitadas, son tres principalmente. Son las venas cavas, tanto la superior como la inferior, y la vena porta, que es una vena que se dirige hacia el hígado. Las venas grandes y medianas tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, pero a diferencia de las arterias, estas capas no son tan bien definidas como las arterias, ya lo vamos a observar. Normalmente las venas tienen paredes más finas que las arterias que los acompañan. Ya les había mencionado que una arteria suele estar acompañada de su respectiva vena que lleva el mismo nombre. Y en este caso, pues histológicamente van a tener pared más delgada que la arteria acompañante de estas venas, pero la luz es de mayor calibre que la de la arteria, ya también lo vamos a analizar. La luz de las venas, a diferencia de de las arterias, está colapsada, que eso también ayuda a diferenciarlas en los cortes. Y muchas venas contienen válvulas que van a impedir que la sangre se devuelva, sino que fluya de manera anterógrada, es decir, que la vayamos llevando hacia el corazón, es decir, que el flujo de sangre es unidireccional, va en una sola dirección. Bien, entonces vayamos hablando de cada una de ellas. Las vénulas poscapilares, entonces, como su nombre lo indica, van a estar después de los capilares. Son sus componentes un endotelio con su respectiva lámina basal y sus pericitos acompañantes. Este endotelio es muy importante desde el punto de vista de fisiología de la vasodilatación o la vasoconstricción, sobre todo en lo que tiene que ver con fenómenos de inflamación, es decir, donde necesitamos que las células de la sangre llamadas glóbulos blancos salgan hacia el tejido conectivo para atacar determinado agente patológico. Entonces, hay dos mediadores de inflamación, que son la histamina y la serotonina, que van a ayudar en la vasodilatación o vasoconstricción,
por eso lo llaman agentes vasoactivos a este nivel de la vénula postcapilar. Las células endoteliales y los pericitos aquí, pues, como ya lo hemos dicho, comparten la lámina basal y también son importantes desde síntesis de algunas moléculas proliferantes como los factores de crecimiento y van a tener entre ellos comunicaciones de tipo unión estrecha, es decir, uniones ocluyentes, células ocluyentes. A nivel de los lechos de los sistemas linfáticos, estas vénulas tienen un nombre particular. Aquí lo remitiría para que se dirijan hacia el capítulo de tejido linfoide, particularmente en los ganglios linfáticos. Estas vénulas allí se denominan de endotelio alto porque su endotelio no es plano simple, sino es cúbico simple, lo que las hace muy diferentes a todas las vénulas de la economía corporal. Entonces, por favor, diríjanse para repasar ese concepto. Y ese endotelio alto, en esas vénulas de endotelio alto, es responsable del reclutamiento de linfocitos hacia los nódulos linfoides donde se va a presentar la maduración de las células T y B, es decir, la maduración por presentación de antígeno en la memoria adaptativa. Estas células de endotelio alto pues tienen un aparato de Golgi prominente, es decir, grande, tienen una gran cantidad de polirribosomas, es decir, de ribosomas libres en grupos, en cúmulos citosólicos y una extensa red de retículo endoplasmático rugoso, es decir, que tienen el armazón de una célula que produce gran cantidad de proteínas y que es capaz de expresarlas en su superficie o de secretarlas. Luego vienen las vénulas musculares, a continuación de las vénulas poscapilares y sus calibres pues van a ir hasta 0,1 milímetros. Eh, Al igual que las arteriolas, que serían su contraparte, tienen una o dos capas de músculo liso en su túnica media y la adventicia le pasa lo de las arteriolas, es delgada y se confunde con el tejido conectivo subyacente y no tienen ningún pericito. Luego vienen las vénulas pequeñas, a continuación de las vénulas musculares y ya su calibre pues llega hasta 1 milímetro, desde 0,1 milímetros hasta 1 milímetro, siguen siendo muy pequeñitas. Tienen ya las tres túnicas, la túnica media va a tener entre dos y tres capas de músculo liso y ya una adventicia que es un poco más vistosa, que es más gruesa, que es el escenario que tenemos acá. Esta lámina la mostré hace un momento para tener en cuenta lo que es la, la- la arteriola acompañante de la vénula, que en este caso sería, vuelvo e insisto, una vénula pequeña es la que acompañaría a las arteriolas. En esa dirección, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya analizamos la arteriola, pero analicemos ahora las vénulas acompañantes como esta que está acá. Entonces, la vénula, si ustedes miran, tiene una luz un poco más estrecha y colapsada que la de la arteriola. La arteriola suele tener una luz que es vistosa, que tiene un buen calibre, en cambio la vénula suele ser más colapsada esa luz. Ahora miremos la pared, miren que la pared de la arteriola siempre va a ser mucho más gruesa que la pared de la vénula. Ahora acá se ve el endotelio y se ve más o menos una a dos capas de músculo liso. O sea que esta es una vénula de tipo pequeño. Y mire que la adventicia acá, por ejemplo, no es muy vistosa, se pierde aquí entre estas fibras de colágeno que corresponden al tejido conectivo adyacente a esos vasos. Acá está el caso de las vénulas de endotelio alto que mencioné hace un momento. Este es un corte, por ejemplo, de un ganglio linfático en lo que es la zona de la corteza profunda, es decir, donde no hay nódulos linfoides, sino hay cordones de linfocitos principalmente. Si ustedes miran acá, se alcanza a ver que este endotelio es cúbico simple. Aquí también lo tomamos en corte longitudinal y aquí en este acercamiento lo estamos viendo en corte transversal. Miren que es un endotelio alto. Y acá estamos viendo la microscopía electrónica de transmisión de esas vénulas de endotelio alto. Entonces ahí hay una capa de células cúbicas unidas por uniones ocluyentes. Aquí
vemos por ejemplo un eritrocito en su interior, y por fuera tenemos unas capas de músculo liso, por ejemplo aquí también tenemos un pericito. Entonces estas vénulas, como lo acabo de mencionar, son importantes en los, en los órganos linfoides, particularmente en lo que respecta a los ganglios linfáticos. Luego siguen las venas medianas. Estas ya van a tener un diámetro de hasta 1 centímetro, 10 milímetros. Y estas, como ya dijimos, son las mayor parte de venas con nombre que acompañan a las arterias musculares que, como mencionamos, también se llaman arterias medianas. Entonces, estas son las válvulas, algo característico, es decir, que aquí es donde más se controla el flujo anterógrado de la sangre venosa hacia el corazón, y esas válvulas son más abundantes en los miembros inferiores, precisamente porque debemos ir en contra de la gravedad, por lo que estas venas están dotadas de una gran cantidad de estas venas medianas que también se ayudan de la contracción de los músculos de los miembros inferiores para poder tener ese flujo anterógrado y no retrógrado de la sangre por efectos de la gravedad. La túnica íntima acá pues tiene su respectivo endotelio con su lámina basal subendotelial, también esa capa subendotelial con leiomiocitos ocasionales y su respectivo tejido conectivo subendotelial. Algunas veces podemos tener una membrana elástica interna fina. La túnica media es mucho más delgada que las arterias medianas y tiene pues varias capas concéntricas de leiomiocitos con su respectivo material que ellas secretan de matriz como fibras colágenas y elásticas, y la túnica adventicia es más gruesa que la túnica media. Esto es lo que va a ayudar a diferenciar una vena mediana de una arteria mediana. ¿Por qué? Porque en la arteria mediana la túnica adventicia es casi del mismo calibre que la túnica media, mientras aquí la adventicia es la túnica más gruesa de las tres. Es mucho más gruesa que la túnica media con su respectivo tejido conjuntivo asociado. Entonces aquí el gráfico es bastante diciente. Si ustedes miran, eh, aquí la túnica adventicia es muy gruesa comparativamente con la túnica íntima y la túnica media. Miren que la túnica media es mucho más delgadita. Y acá está la túnica íntima, ya mencionamos sus componentes. Aquí también podemos ver nervi vasorum y también podemos ver vasa vasorum asociada a los componentes de ese tejido conectivo. Y acá entonces viene lo que mencionábamos hace un rato, y es que las venas y en las venas de mediano calibre y las de gran calibre no es tan fácil diferenciar las túnicas, como si lo es en una arteria mediana o elástica. Aquí es difícil saber dónde empieza la túnica media y dónde empieza la adventicia. No es fácil. Acá, si ustedes miran, nos están tratando de mostrar aquí con estas flechas y esas cotas, más o menos dónde empieza cada una de las túnicas, pero no es fácil. Acá podemos ver la luz, el endotelio y el tejido conectivo subendotelial, pero no estamos muy seguros dónde acaba esa túnica íntima y dónde empieza la media. Y lo mismo, tenemos en cuenta que la túnica media es delgada, pero no estamos muy seguros que aquí donde nos marca el autor sea el inicio de la túnica adventicia. Aquí lo que nos puede ayudar un poco es esto, la presencia de los vasa vasorum. Eso podría ayudar. Aquí se ven varios vasa vasorum, que podría ser lo que nos diga que esa es la túnica adventicia, pero hay que tomar experiencia de mucho entrenamiento para identificar esas capas. Acá tenemos otros dos ejemplos. Esta sería la luz. Aquí se ve el endotelio de esta vena mediana, pero aquí es donde viene el pero. Entonces, ¿dónde empieza la túnica media y acaba la túnica media? No es claro. Aquí por este vasa vasorum que se ve acá, estos que se ven como por acá, sabemos que ahí es este es otro vasa vasorum, sabemos que ahí es túnica adventicia, o sea que podemos decir, digamos que más o menos aquí donde yo voy delimitando sería la túnica adventicia, y miren que es un espesor grandísimo en comparación a las otras dos túnicas. Acá podemos ver núcleos de diferentes células del tejido conectivo como fibroblastos en este caso,
También tenemos esas fibras de colágeno. Y acá en este corte también pasa lo mismo. Acá está un poco más cerca, no tenemos una visión acercada, digamos, de esta región. Aquí está el endotelio, el tejido conectivo subendotelial y vemos algunos leiomiocitos, pero no hay algo que nos diga a ciencia cierta dónde acaba la media y dónde empieza la adventicia. Aquí el autor la marca por acá y vuelvo, insisto, es por la presencia de los Basa-Basorum, pero no nada nos dice exactamente aquí empieza una y termina la otra. ¿Vale? Entonces miren, aquí hay Basa-Basorum, se ve bastantes fibras de colágeno, células del tejido conectivo. Entonces la túnica adventicia es la que realmente se deja identificar con mayor facilidad en las venas medianas. Finalmente tenemos las venas grandes, ya sabemos que son las cavas y la vena porta, son las de mayor calibre y tienen una túnica íntima con su endotelio, su respectiva lámina basal y su tejido conjuntivo subendotelial, con algunas células de músculo liso como la contraparte arteria grande o elástica. El límite entre la túnica íntima y media no está claro por ser vena, como ya lo hemos mencionado. La túnica media es relativamente delgada, contiene células de músculo liso, leiomiocitos, fibras colágenas, algunos ocasionales fibroblastos que secretarían entre los dos esos tejidos, y la adventicia es más gruesa, es la más gruesa. ¿Qué hace a la adventicia muy importante acá? Que eso quiero que lo guardemos. La gran cantidad de células de músculo liso que se presentan acá. Eso es muy importante, sobre todo porque la garantía de que la sangre llegue bien al hígado por la porta o al corazón desde las venas cavas es que esta contracción de entre la túnica media y la adventicia sea fuerte, sea, digamos, vigorosa. Acá también aparte de músculo liso en esa adventicia tenemos colágeno, tenemos fibras elásticas, tenemos células del tejido conectivo, principalmente fibroblastos, y en las cavas algo que es muy importante es la presencia de miocardio en esa pared. El miocardio pues será procedente de la pared de la aurícula derecha y va a ser continuo entonces hacia la túnica adventicia de la vena, de las venas cava superior e inferior. Entonces esto es muy importante. Acá nos están mostrando entonces la constitución de esa vena grande. Volvemos y repetimos, una túnica íntima que no se separa muy bien de la adventicia y una media que no se separa muy bien de la adventicia. Una íntima, una media y una adventicia no muy bien delimitadas. Ahora, si nos vamos hacia la adventicia, miren que ahí se ven los fascículos de músculo liso. Si es el caso de la vena cava, sería miocardio. Vemos la vasa vasorum, vemos células del tejido conectivo, la nervio vasorum y también ese material de tejido conectivo asociado a estas células. Pero si vamos al corte, ya miren que no es fácil. Entonces, aquí vemos vasa vasorum, por ejemplo y tenemos tejido conectivo ahí con fibras colágenas. Pero aquí uno ve que estos son fascículos de músculo que puede ser liso, pero aquí miren que no hay una clara delimitación. Uno más o menos se la imagina por acá entre la túnica media y la túnica adventicia. Pero acá, donde están las otras dos, íntima y media, no se ve una clara delimitación. Lo que sabemos y tenemos claro es que aquí está la luz y este es el endotelio, pero de ahí hacia abajo hasta que más o menos tenemos certeza de la túnica adventicia, la media es muy difícil de diferenciar acá. Acá estamos con mayor acercamiento en otro ejemplo de vena grande, tenemos el endotelio y el tejido conectivo submetotelial, pero miren, aquí pasa lo mismo, el autor dice muy arbitrariamente, ahí empezó la túnica media y terminó la íntima, pero nosotros no vemos una clara delimitación. Y lo mismo, él marca aquí que ahí empieza la túnica media y aquí termina, pero miren que es difícil saber dónde empieza una, dónde termina la otra. Y acá lo que estamos seguros es que todo esto son fascículos de músculo liso que se ubican digamos, acompañando al eje longitudinal de la vena. Por eso los marcan acá como fascículos longitudinales. Miren aquí la presencia de vasa vasorum
y de tejido conectivo denso acompañando a esos fascículos de músculo liso. Entonces las venas tienen un poco más de dificultad a la hora de que como estudiantes se resuelvan los cortes histológicos. Ahora, este cuadro también es el resumen de todas las venas. Si ustedes miran, pasó al contrario, empiezan las vénulas y terminan las venas grandes. Mientras que la tabla de arterias empezaba en arterias eh, elásticas y terminaba en arteriolas. Entonces acá pasa lo mismo, es para que cada uno introvierta la tabla, la repase, le mire las diferencias en cada uno de los vasos con respecto al calibre, con respecto a los componentes en las diferentes túnicas, a manera de resumen de todo lo que hablamos anteriormente. Para finalizar ya el componente de estudio de los vasos sanguíneos, entonces, pues vamos a hablar de lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos atípicos, es decir, aquellos vasos que se escapan a lo que acabamos de estudiar en cuanto a los componentes o variables que tienen en las túnicas. Estos que vamos a mencionar son unos vasos muy especiales que se presentan en la economía corporal. El primero de ellos son las arterias coronarias. Como ustedes recuerdan de la sesión de sistema cardiovascular, en su primera parte hablamos de las arterias coronarias y el seno coronario, que son los vasos principales del corazón, que están ubicados dentro del epicardio. ¿Qué tienen de importante estas arterias coronarias? Que son arterias musculares medianas desde sus componentes, pero tienen una pared más gruesa por la gran cantidad de leiomiocitos en la túnica media. O sea, van a ser unas arterias que en calibre son un poco pequeñas, pero su constitución histológica tiende a ser el de una arteria mediana. Tienen una membrana elástica interna muy bien desarrollada. Su consistencia es relativamente laxa a nivel de la adventicia y es reforzada por algunos haces de fibras colágenas ubicados de manera longitudinal que permiten que tenga un cambio de diámetro continuo. Y esto tiene que ver con, si ustedes recuerdan cuando estudiamos la regulación de la contracción cardíaca, de la inotropía, de la cronotropía, mencionamos la vasodilatación y la vasoconstricción coronaria dada por los sistemas simpático y parasimpático, y ellos están en continuo tono, dependiendo de la situación fisiológica a la cual estemos sometidos, de manera que esta pared debe permitir esos cambios rápidos desde la dilatación a la constricción o viceversa, por lo que esa pared tiene esas modificaciones. Entonces aquí estamos viendo el corte de una arteria coronaria, aquí estaría la luz, aquí estaría la túnica íntima, miren que se ven supremamente bien el límite entre túnica íntima y túnica media por la membrana elástica interna, que ya dijimos que está muy bien desarrollada. Miren que la túnica media es generosamente gruesa y viene la adventicia. Aquí lo que quiero que miren es que se ven los haces de colágeno muy bien dispuestos de manera longitudinal. Aquí ya estaríamos en el miocardio, es decir, que este corte incluye epicardio y miocardio. Las coronarias están ahí pegaditas al miocardio. Entonces, esta es una arteria particular. Otro vaso particular son los que llamamos senos venosos durales, senos venosos ubicados a nivel de la meninge llamada dura madre. Estos senos son conductos venosos que están en la cavidad craneal, que están ubicados específicamente dentro de esa dura madre, tapizados por endotelio, pero no tienen células de músculo liso en la pared, realmente son muy delgados. Acá está este esquema para que se comprenda. Aquí estaría lo que es el cráneo, aquí tendríamos el cuero cabelludo, el periósteo, viene los huesos planos de la calota, por eso se ven dos láminas de hueso compacto y una de hueso esponjoso. Aquí estaría la sutura sagital del cráneo. Y aquí ya tenemos unida y adherida al periósteo a la dura madre. Aquí estaría la aracnoides y aquí estaría la pía madre. Si ustedes miran acá dentro de la dura madre se forma esta cavidad, este espacio, que está recubierto por endotelio
y que recoge sangre venosa. Esos son los llamados senos durales. Hay varios senos. En este caso nos están mostrando específicamente pues el seno sagital superior, pero pues hay varios. Están los senos petroso superior e inferior, el seno sagital posterior, el seno recto, etcétera. Lo importante es que miremos que son cavidades que están dentro de la dura madre, llevan sangre venosa y tienen un recubrimiento de endotelio, pero hacia afuera uno ya no ve células de músculo liso rodeando ese endotelio. Aquí pues los estamos mostrando para que vean más o menos su ubicación. Está el seno sagital inferior, el seno sagital superior, está el seno recto, está también en los senos petrosos, hay un seno petroso superior y un seno petroso inferior, está el seno esfenoparietal, está el seno cavernoso, etcétera. O sea, aquí, pues en la neuroanatomía uno estudia estos senos con sus respectivos trayectos y con sus respectivas regiones de drenaje, pero aquí desde la histología lo que nos interesa es cómo es la pared de un seno dural. Luego viene la vena safena mayor o vena safena magna. Esta es una gran vena en cuanto a longitud, no a calibre, que va subcutánea en el miembro inferior, se origina en el pie y drena a nivel de la vena femoral justo debajo del ligamento inguinal. Ya vamos a mostrar eso gráficamente en lo que denominamos el callado de la safena mayor. Esta se describe como una vena muscular por la presencia importante de músculo liso en la túnica media, a pesar de que su calibre no dé para llamarle vena de calibre mediano. Entonces, es importante que estos haces de músculo liso son longitudinales, eh, también en la túnica íntima, lo que ayuda entonces a que esa adventicia también esté bien desarrollada y cuya contracción junto con la contracción de la túnica media hagan que no haya fácilmente un retorno venoso difícil. Desde el miembro superior hacia la pelvis. Es decir, que con la contracción de estas capas está venciendo la fuerza de la gravedad que permite entonces el flujo anterógrado de la sangre hacia los vasos pélvicos y de ahí hacia los vasos abdominales que van a ir a drenar a las venas cavas y llevar esa sangre hacia el corazón, hacia la cavidad de la aurícula del lado derecho. Entonces aquí tenemos el trayecto que presenta la safena mayor. Entonces, ella aparece en el arco dorsal del pie, con lo que llamamos la vena marginal medial. Aquí tenemos su trayecto subcutáneo por todo el miembro inferior. Y acá está llegando a drenar. Aquí viene la vena femoral, que después se convierte en la vena ilíaca externa, y este es el ligamento inguinal que une la espina ilíaca anterosuperior con la espina del pubis. Entonces, aquí antes de esa llegada, es lo que llamamos el callado de la safena. Aquí también alcanzamos a ver el origen de la vena safena menor o parva. Ella también se origina en el arco dorsal, pero sigue un trayecto por posterior y se profundiza a nivel de la fosa poplitea para unirse luego con la vena poplitea. Luego asciende como femoral y se junta, por lo tanto, el drenaje de la vena safena mayor con el drenaje de la vena safena menor a nivel de ese callado safeno para llegar a la vena femoral. Entonces, esa anatomía es como la más sencilla para comprender de qué vaso estamos hablando en trayecto, pero aquí está lo importante. Entonces, tenemos la luz, tenemos el endotelio, el tejido conectivo subendotelial en la túnica íntima, y miren la gran cantidad de músculo liso que tiene en la pared, a pesar de su calibre, esta safena, y miren que la adventicia, aquí alcanzamos a ver vasas vasorum, hay también una gran cantidad de músculo liso de posición, vuelvo y digo, longitudinal. Eso hace que esta vena resista fuertemente a la fuerza de la gravedad cuando vaya a hacer el drenaje de esta sangre venosa. Finalmente tenemos otro vaso atípico que se estudia en la glándula suprarrenal, que es una glándula endocrina. Se llama
la vena central de la médula suprarrenal. Esta vena central suprarrenal o vena adrenomedular central, también la llamaremos en su momento, pues tiene una particularidad y es que la túnica media tiene unos fascículos de células de músculo liso longitudinales y todos asimétricos. Lo llaman las almohadillas musculares y se extienden dentro de venas tributarias que causan que haya irregularidad en el espesor de esa pared vascular. La contracción de este músculo liso acrecenta la liberación de hormonas desde la médula suprarrenal. Esto es una teoría. No sabemos cómo lo hace, pero se cree que cuando se contraen estos fascículos irregulares de músculo liso que acabamos de mencionar, se liberan más catecolaminas. Las catecolaminas las mencionamos también en la sesión uno de sistema cardiovascular, son adrenalina, noradrenalina y dopamina, y se producen aquí en esta región también, de manera que es un vaso totalmente atípico. Si ustedes miran, aquí está la médula suprarrenal. En endocrinología se estudia a gruesa forma y con profundidad las células que están aquí, que son los feocromocitos y las células ganglionares, que son las neuronas modificadas. Ellas producen las catecolaminas y ese flujo debe ir de hormonas debe ir hacia esta zona. Si ustedes miran acá se alcanza a ver el endotelio, pero miren la túnica íntima que es como extraña, porque aquí tenemos un fascículo de músculo liso muy grueso igual que este, pero aquí se ven delgados y aquí no se ven, y aquí otra vez están algunos muy delgados. Entonces hay una asimetría, hay una variabilidad en el espesor de esa, de esa vena en la túnica íntima, pero lo que quiero invitarlos a que vean, esta es una tributaria, esta que tiene aquí asterisco. Esta también es una tributaria, esta es una tributaria. Entonces, si ustedes miran, aquí no hay tributarias, pero aquí sí. Estas son tributarias, estas tributarias. Entonces, en esta región donde hay tributarias, es decir, que la sangre va a ir de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, etcétera, ahí es donde uno ve que esa túnica es más gruesa. Entonces, se cree que ellas favorecen el drenaje de esas catecolaminas hacia esa vena central o adrenomedular central, y la forma como lo hacen es lo que no tenemos como claro. Cómo funciona el proceso es lo que no se tiene muy claro. Pero ese es un vaso bastante atípico con respecto a venas del mismo calibre. Entonces aquí terminamos la segunda parte del sistema cardiovascular.